¿Alguien tiene algún comentario antes de seguir? ¿Alguna pregunta? Como les decía al principio, mi intención con esta temática es básicamente abordar los conceptos más sustantivos, más básicos, en este caso el modelo eléctrico de la materia y las formas de interacción de las partículas eléctricamente cargadas para explicar fenómenos electrostáticos. Porque entiendo de alguna manera que la comprensión de los fenómenos más complejos lo que se encuentra justamente son este tipo de descripción. Y justamente algunos fenómenos cotidianos o prácticos o relacionados con actividades prácticas pueden ser útiles, pueden ser pertinentes para poner en juego el modelo eléctrico y tratar de dar una explicación o una descripción del fenómeno a la luz justamente de esta comprensión de la naturaleza eléctrica de la materia. Eso es lo que yo les proponía realizar, no en términos explicativos, pero sí en términos prácticos, ¿no? Como poder evidenciar, poder visualizar el efecto eléctrico, los efectos eléctricos en algunas situaciones relativamente sencillas y que sin un modelo científico disponible, entonces parecen hasta cierto punto mágicos. Muchas veces incluso se promueve el uso, la realización de estas actividades con niños y niñas justamente como actividades entretenidas, actividades lúdicas, pero es importante que nosotros tengamos presente que podemos explicarla científicamente. Hay un modelo científico que nos sirve para comprender o para explicar lo que está ocurriendo en las interacciones en estos materiales. Así que agradezco especialmente el trabajo de las compañeras y compañeros que compartieron alguna de sus evidencias. Aquí tenemos el caso de Camila, que nos comparte la actividad que hizo con su hermana de justamente frotar, en este caso, un globo, por lo tanto, electrizarlo por frotamiento, es decir, el globo adquirió carga eléctrica, y una vez que estuvo electrizado el globo, lo acercó al cabello de su hermana, y vemos que se ve claramente, ¿cierto?, cómo el cabello, el pelo es atraído por el globo. Ni siquiera es necesario llegar a que el globo toque la cabeza, basta con acercarlo, ¿cierto?, y se comienza a apreciar el efecto. No sé si Camila está en la clase conectada, tal vez nos quiera comentar algo de la actividad. Hola, profe. Hola. Mucha, solo fue súper divertido hacerlo. Eso. Ah, ya, gracias. Muchas gracias. Gracias, Camila. Bueno, así como ella lo hace con el cabello de la hermana, ¿cierto? Hay otras posibilidades. El mismo globo, o en este caso, como lo hace Bárbara, que frotó no los brazos, sino más bien la lana o el material de esta ropa, y una vez frotado, ¿cierto?, el material se electrizó, y con eso pudo acercarlo a estos trocitos de papel que se adhirieron al material por simple atracción eléctrica, en este caso. Ya sabemos que estos papelitos no son material conductor, son más bien aislantes, y por lo tanto lo más probable es que lo que esté aconteciendo acá es un proceso de polarización que ocurre a nivel molecular, ¿cierto? Alineamiento de las moléculas del papel, de manera que el exceso de carga eléctrica en el brazo o en la ropa atrae a uno de los lados de las moléculas y el papel queda adherido. En algunos casos uno puede observar que después de unos segundos de estar adherido, el papel espontáneamente se despega, espontáneamente cae, como si perdiera la capacidad atractiva, en este caso el objeto electrizado. Puede ocurrir en esos casos que haya efectivamente transferencia de algunos electrones, o sea, de algunas cargas eléctricas. Y si es que hay transferencia, eventualmente
incluso podría llegar a repelerse el material. Hay que realizar estos ejercicios, probar con distintos materiales. Hay algunos papeles, eventualmente me parece que este es papel lustre. Puede ser que el papel lustre tenga un recubrimiento plástico, por ejemplo, que va a darle, sin duda, al material le va a dar un comportamiento eléctrico diferente. Probablemente incluso es diferente el comportamiento eléctrico por la cara con color que la cara sin color. A mí me da la impresión de que parece papel lustre, no sé si lo puede comprobar, lo corroborar Bárbara. Sí, es papel lustre, profesor. Ah, perfecto. ¿Y logró que se atrayeran muchos papelitos, solamente esos? ¿Cómo fue eso? Se pegaron varios, pero nos demoramos en sacar la foto y se cayeron algunos, entonces Ya. quedaron esos poquitos nomás puestos en el brazo, en el chaleco, la verdad. ¿Y el frotamiento fue entre este chaleco y entre los dos mangas del chaleco, digamos? Sí, así. Yeah. Estuve mucho rato porque no funcionaba, no me funcionó ni con el globo, así que estuve mucho rato y de repente se pegaron y después se pegaron Ya. y le sacamos la foto, pero anteriormente igual se cayeron unos varios. Pero funcionó. Perfecto. Una cuestión a tener presente importante es que, por supuesto, depende de la naturaleza del material, si acaso, o cuánta capacidad de electrización va a tener, digamos, ya sea que adquiera carga eléctrica o que pierda carga eléctrica. Y por otra parte, en general, el frotamiento funciona bien cuando frotamos materiales de distinta naturaleza. Entonces lo ideal sería frotar el globo con el chaleco con la madera, probar con ese tipo de combinación de materiales que eventualmente van a generar o podrían tener la posibilidad de una mayor transferencia de carga entre materiales distintos. Y por otra parte, como les decía, sin duda es posible que también, si es que la superficie está húmeda, por ejemplo, o el ambiente de la habitación está húmedo, porque, por ejemplo, en nuestra casa en invierno habitualmente estamos más encerrados, ¿cierto? Y hay mucho vapor de agua que se acumula en la atmósfera del domicilio. Entonces, se trata de una atmósfera de alta humedad, y por lo tanto hay muchas moléculas de agua que están pululando ahí alrededor, y esas moléculas de agua, como les decía, que tienen esta característica polar, ¿cierto? Tienen la capacidad de atraer, de capturar carga eléctrica fácilmente, así es que los papeles se van a despegar rápidamente. Carolina lo que hizo fue inflar el globo, lo ató, luego lo frotó varias veces con un suéter de lana, como se ve en la foto, lo acercó al techo y no fue necesario ni siquiera usar scotch ni hilo, ¿cierto?, para colgar el globo adherido al techo, básicamente por atracción eléctrica. Probablemente estamos observando un caso como el que estaba en la simulación. Un globo que se electriza, ¿cierto?, adquiere probablemente carga eléctrica desde la lana, la carga eléctrica se transfiere al globo, la lana sin duda también quedó electrizada, y lo que vemos ahora es cómo el globo electrizado probablemente provoca una polarización en la pared, en las moléculas de la pared, que le permiten mantenerse adherido. Nuevamente, mientras la habitación se encuentre relativamente seca, con baja humedad ambiental, el globo podría permanecer ahí mucho tiempo. Sofía hizo algo interesante, ella separó la pimienta de la sal. No sé si algún otro ha tenido la oportunidad de hacer esta demostración. También usando un objeto electrizado, ella utilizó una cuchara plástica que la frotó con el cabello, acercó la cuchara a la mezcla de sal con pimienta, y resulta que la pimienta es un poco más ligera, tiene menos masa, es decir, tiene menos inercia, lo vamos a ver en breve eso. Recuerden que la masa es la propiedad de los objetos para resistir el cambio de movimiento. Entonces un objeto con más masa es más difícil de mover, o es más difícil de cambiar su movimiento. Y un objeto con menos masa es más fácil de cambiar su movimiento. En este caso, la pimienta tiene menos masa, los granos de pimienta tienen menos masa que los granos de sal. Y entonces es más ligera, como dice Sofía.
Así es que al ser atraída, o al acercar en este caso un objeto electrizado, le ocurre algo semejante, que lo que vimos antes con el globo, que justamente probablemente se produce una polarización, y esa polarización permite la atracción entre cargas eléctricas de distintos signos, y entonces la pimienta, ¿cierto?, se acerca, o más bien incluso puede llegar a saltar hacia la cuchara, mucho más de lo que la sal puede hacer. Y ahí vemos cómo en la cuchara incluso se alcanza a notar la pimienta adherida a la cuchara electrizada. Muy bien, Sofía, por la demostración. Charún hizo otro intento, un intento fallido primero, en el cual utilizó, ¿cómo se llama esto? Me olvidé. Almidón, ¿cierto? Almidón de maíz, esto es maicena. Maicena. Eso, súper. ¿Y con qué? Ah, con un globo. Intentó atraer la maicena con el globo que había frotado, y nuevamente logra evidenciar, ¿cierto?, cómo las partículas de maicena se adhieren fácilmente al globo electrizado. Al principio no le resulta, pero luego lo volvió a hacer y funcionó. Cuando no resulta, bueno, probablemente tiene que ver con la humedad ambiental, o tiene que ver con No, el tipo de profe, es material. que en ¿Sí? relación al primer intento, ¿Ya? busqué por internet así como opciones de hacer cosas, y salía que se prepara una mezcla entre maicena y aceite, y hay una imagen que dice que al hacer la fricción con el globo en la lana, y esta la mezcla se empieza a notar que se va adheriendo al globo, así como, casi como chispita de la cuchara al globo. Ah, ya. Y lo comprobé y es falso. Así que por accidente me di cuenta que el globo atrás de la maicena, porque se me cayó un poquito en el lugar donde la estaba haciendo, y ¿Ya? se empezó, literalmente se vio como que el globo estaba a una distancia y la maicena como volaba hacia el globo, así era mayor la atracción. Ah, muy bien. Claro, interesante. Así que No sé, desde eso se sacó la fotografía y se cambiaron los elementos de utilización. ya, excelente. Yo no había leído esa mezcla de aceite con maicena. Me parece curiosa la idea, pero interesante, digamos, ponerlo a prueba, ejercitar, porque este tipo de cosas les va a servir cuando trabajen con niños, o cuando lo hayan usado con su niño y niña en el colegio. Porque muchas veces justamente aparecen este tipo de recetas en internet para que hagamos actividades prácticas, y lamentablemente el efectismo, digamos, de la actividad eh, opaca o no nos permite poner el foco en el modelo científico que queremos desarrollar o que podríamos desarrollar. En este caso, por ejemplo, la mezcla de aceite con maicena probablemente va a inducir o va a llevar algunas reflexiones en torno a cambios químicos, cambios físicos, transformación de la materia, y no se comprende muy bien cómo eso se podría relacionar con fenómenos electrostáticos, ¿ya? Así que interesante, como dice Mauricio, haberse convertido en una cazadora de mitos, y desvirtuar este mito del aceite y la maicena, para concentrarse en lo sustantivo. Bueno, les agradezco a quienes hayan hecho estas demostraciones. Mi sugerencia es que busquen otras alternativas, que puedan ponerlas en práctica, que luego puedan tener experiencia con ellas para utilizarlas en sus clases, o en el modelamiento, ¿cierto?, de alguna explicación del fenómeno desde el punto de vista eléctrico. ¿Algún comentario o pregunta antes de pasar a la siguiente parte de la clase? Por mi parte, no, profesor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, si es que no hay comentarios o dudas sobre hasta ahí fenómenos electrostáticos, bueno, solamente enfatizar una última idea en estos conceptos sobre
transferencia de partículas cargadas o transferencia de cargas eléctricas. Y en el fenómeno de atracción y repulsión eléctrica está la base de todo el fenómeno eléctrico. Y eso también incluye la corriente eléctrica, con la única salvedad que en el caso de la corriente eléctrica, lo que interesa como fenómeno es el transporte o el movimiento de cargas eléctricas en materiales conductores. Y ese movimiento se puede producir, por supuesto, cuando uno tiene una fuente de energía que gatilla o que permite ese movimiento, que facilita ese movimiento, que lo produce en realidad. No nos vamos a meter ahora en corriente eléctrica, nos vamos a quedar solamente con esas ideas básicas sobre electrostática. Para pasar justamente a esta noción, que es otro, podríamos decir, es otro modelo de la física, un modelo en cierta manera transversal a varios de los fenómenos que podemos describir y que hemos revisado a lo largo de algunas de las clases que hemos hecho, que es el modelo de la fuerza y su relación con el movimiento. Justamente estábamos hablando hasta hace un rato de atracción y repulsión, y básicamente atracción y repulsión son manifestaciones de fuerza, o de un tipo de fuerza. Así es que este modelo, el modelo de la dinámica, que fue descrito especialmente por Newton, y por supuesto después por otros científicos, es un modelo que nos sirve para explicar varios tipos de fenómenos de distinta naturaleza, como el fenómeno eléctrico, magnético, gravitacional, etc. Cuando tratamos de construir el modelo de la dinámica, desde un punto de vista de los fenómenos, de un punto de vista fenoménico, entonces conviene identificar o reconocer en qué situaciones hablamos de fuerza, o en qué situaciones hacemos uso de este concepto. Y cuando lo describimos desde el punto de vista físico, uno puede separar dos grandes fenómenos o circunstancias en las cuales asociamos la acción de una fuerza. Una de esos fenómenos tiene que ver con las deformaciones que ocurren de los objetos, los cambios de forma. Entonces, cada vez que un objeto cambia de forma, decimos que hay alguna fuerza que está provocando esa deformación. Así es que una manera de entender la fuerza es decir que se trata de un tipo de relación entre objetos, de manera que ocurre o que produce una deformación de los objetos. Este es el ejemplo que tenemos acá de la colisión de los vehículos. Son autos, ¿cierto?, de prueba, así es que no hay personas involucradas, solo hay unos maniquíes, pero claramente estamos evidenciando un caso dramático de deformación, de cambio de la estructura completa del objeto. Y podemos decir, esa deformación es el resultado de una relación entre dos objetos, en este caso son bien claros, los dos vehículos que colisionan. La colisión en sí misma es la relación. Los dos objetos están relacionándose en el sentido de que hay una colisión, y esa colisión provoca una deformación, transformación de la forma del objeto. No solamente provoca una deformación, lo cual es lo más evidente, también provoca un cambio de movimiento, porque los dos vehículos se están desplazando, ¿cierto? Hay una cierta velocidad de cada uno, uno se mueve hacia la izquierda, el otro se mueve hacia la derecha, y cuando interactúan o cuando se relacionan a través de la colisión, no solo cambia su forma, sino que también cambia el movimiento que tenían. De hecho, prácticamente quedan quietos o quedan detenidos en un lugar. Algo semejante se observa en la imagen o en la animación de las bolitas que colisionan. También aquí se trata de una colisión de dos objetos, una relación o una interacción de dos objetos que colisionan. Uno está en reposo y el otro tiene movimiento. Mediante la colisión lo que ocurre es un cambio de movimiento. Uno, el que estaba quieto, se mueve y el que se movía queda quieto. En ese sentido uno también puede decir, aquí hay una fuerza. La fuerza provoca este cambio. La fuerza es una relación entre objetos que cambia el estado de movimiento. Así que podemos describir la fuerza en función, o las fuerzas en función de estos dos efectos.
La fuerza es aquello que causa deformaciones y la fuerza es aquello que causa cambios de movimiento. Esto podría ser una manera de aproximarnos a la idea de fuerza en un sentido fenoménico, es decir, a partir de observación de fenómenos podríamos más o menos llegar a esta idea de fuerza. Y esto ya es importante porque en esta idea se encuentran las nociones básicas de la noción, del concepto. Es una relación entre objetos. Fíjense que no hay fuerza si no hay dos objetos al menos. Tiene que haber algún tipo de relación entre dos objetos para poder hablar de fuerza. Esto resulta bastante obvio, pero ocurre que cuando muchas veces en nuestro lenguaje hacemos uso del concepto de fuerza, entonces esta propiedad o esta idea no se respeta. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, tengo mucha fuerza, o tengo más fuerza que tú. Y cuando digo eso, estoy diciendo que la fuerza es algo que yo puedo acumular, que yo puedo incluso desarrollar o que puedo guardar. Pero la fuerza no es algo que uno pueda guardar, no es una propiedad de un objeto, no es una propiedad de alguien. La fuerza es algo que ocurre cuando interactúan dos objetos. En este caso, la fuerza se da en la colisión, o en los dos casos que tenemos aquí en el ejemplo. Uno también puede hacer uso metafórico de la idea de fuerza. En el lenguaje cotidiano la idea de fuerza está presente muchas veces. Por ejemplo, en las noticias a veces se habla del mercado, de la fuerza laboral o de la fuerza de trabajo para referirse a un conjunto de trabajadores, ¿no? Como si la fuerza fuera una cosa, ¿se fijan? Hay un uso metafórico del concepto de fuerza. Pero ese uso metafórico no es adecuado o no es coherente con el concepto físico. El concepto físico nos dice que la fuerza siempre es una relación entre objetos. Si no tengo dos objetos, no puedo tener fuerzas de ningún tipo. Y vamos a ver, por supuesto, que hay distintos tipos de fuerzas, además. Así que hay distintos tipos de interacción. Bueno, esquematizado estas distinciones que hacía recién, podemos simplificarlas diciendo que las fuerzas son acciones recíprocas o interacciones, como les señalaba, que provocan cambios en la forma de los objetos que interactúan o cambios en el movimiento de los objetos que interactúan. Cuando hablamos de cambio de forma, podemos hacer la distinción entre dos tipos de resultados, que dependen a su vez de la naturaleza del material, o de la naturaleza de las sustancias o de los objetos que interactúan. En el caso de la deformación plástica, se trata de un cambio de forma permanente. El objeto que se deforma no vuelve a su manera original. Y en cambio, la deformación elástica, como su nombre lo dice, se trata de un objeto que se deforma, pero que luego se restituye y vuelve a la forma original. Por supuesto, es el caso de los elásticos, el caso de los resortes, entre otros materiales. Eventualmente, un elástico o un resorte también tienen un límite después del cual no vuelven a su forma original. Entonces también podría ser, por supuesto, que dependiendo del límite, si se alcanza o no, el objeto se deforma de manera permanente. Y hablaríamos de una deformación plástica. Luego, en breve, vamos a ver por qué es interesante o importante hacer esta distinción. Y por otro lado, los cambios de movimiento que se van a manifestar tanto en cambios de velocidad como en cambios de dirección. En ambos o en cualquiera de los dos, digamos. Un objeto que está moviéndose a una cierta velocidad, por ejemplo, un vehículo que se mueve a 40 km por hora, aumenta su velocidad a 45 km por hora, está experimentando un cambio de movimiento. Un vehículo que se mueve en dirección norte-sur y que hace una curva, entonces está experimentando un cambio de movimiento, porque cambia la dirección del movimiento. Eventualmente la velocidad se mantiene constante y la dirección se mantiene constante, no se modifica ninguna de las dos, entonces no hay cambio de movimiento. De inmediato podríamos decir, bueno, si el vehículo
mantiene su dirección, mantiene su velocidad, no hay cambio de movimiento, entonces tampoco hay fuerza. Porque lo que hemos dicho es que las fuerzas provocan el cambio de movimiento. Si no hay cambio de movimiento, no hay fuerza. ¿Se fijan? Esta idea es un poco contraintuitiva porque estamos habituados a comprender o a imaginar que hay fuerza cuando hay movimiento. Y no necesariamente es así. Bueno, las fuerzas son un rasgo, una expresión, un fenómeno natural, ¿cierto? Que podemos medir, que podemos incluso cuantificar. Y justamente para cuantificar la magnitud de una fuerza, podemos hacer uso de este tipo de deformación que llamamos deformación elástica. Porque nuestra experiencia nos dice que un elástico que podemos extender, ¿cierto? Lo podemos elongar, aplicando fuerza, tirándolo desde su extremo, se estira cada vez más mientras más fuerza aplicamos. Lo mismo un resorte. Se estira cada vez más mientras más fuerza aplicamos. Entonces, pequeña elongación, pequeña fuerza es la aplicada, pero mayor estiramiento del elástico del resorte, entonces significa una mayor fuerza aplicada. Esto se puede incluso estudiar o modelar matemáticamente, pero se puede también, desde un punto de vista práctico, usar para construir artefactos, dispositivos para medir la magnitud o la intensidad de la fuerza. Y eso es lo que se llama un dinamómetro. Basta tener un resorte y construir una escala de medición, de manera que cuando el resorte está en su largo natural, la magnitud de la fuerza es nula, y luego podemos aplicar fuerzas de distinta intensidad para ver cuánto se estira el resorte y entonces construir una escala de medida de la fuerza. Los dinamómetros que se utilizan, por supuesto, habitualmente en ciencia y también incluso en algunas, digamos, prácticas humanas cotidianas, están escalados en la unidad de medida de la fuerza del sistema internacional, que es el Newton, así se denomina la unidad de medida de la fuerza, ustedes lo saben, y que más o menos equivale a la magnitud de la fuerza que experimenta una masa de 100 gramos que es atraída por el planeta Tierra. Es decir, es equivalente, un newton es más o menos equivalente, aproximadamente equivalente al peso de 100 gramos de una masa cualquiera. Para tratar de describir algunas situaciones dinámicas, cuando digo situaciones dinámicas quiero decir situaciones que involucran fuerza y movimiento, resulta muy gráfico, muy útil hacer uso de un modelo que nos permita representar las fuerzas que actúan en la determinada situación o fenómeno en cuestión. Y este modelo es el de las flechas. Uno puede hacer uso justamente de una representación gráfica de fuerzas que es bastante intuitiva, como son las flechas, porque nuestra experiencia de aplicación de fuerzas, que está muy vinculada sin duda con nuestra intencionalidad también, podemos fácilmente entender que cuando aplicamos fuerza, la aplicamos sobre un objeto. Y al aplicarla, en general, estamos orientando la acción en una determinada dirección, en un determinado sentido. Así que nuestra experiencia corporizada del esfuerzo físico o del aplicar fuerza con nuestro cuerpo nos ayuda a visualizar cómo podemos representar las fuerzas en un sentido abstracto, general. Esto es lo que está más o menos presentado en este modelo, en este esquema. Hay un niño que sostiene una pila de libros y vemos una flecha roja que apunta hacia arriba centrada en los libros. Lo que está representando esta flecha es justamente la fuerza que el niño aplica sobre el conjunto de libros para mantenerlos en esa posición. ¿Por qué lo sabemos así? Porque, bueno, eventualmente si es que no estuvieran los brazos del niño soportando, sosteniendo a ese objeto, entonces sabemos que los libros van a caer fácilmente al suelo. Así es que para sostener los libros en esa posición hay que aplicar una fuerza, y esa fuerza en este caso es una fuerza vertical dirigida hacia arriba.
El punto de aplicación está representado por el origen de la flecha y corresponde a los libros, al conjunto de libros. ¿Hacia dónde está aplicada la fuerza? Verticalmente dirigida hacia arriba. Y eso es lo que queda representado por la flecha. Esta idea, en un nivel más abstracto, el matemático, se conoce como vector. Por eso después se dice que la fuerza es un vector, porque es una magnitud que tiene intensidad, tiene dirección y sentido de aplicación. Bueno, teniendo en vista esta idea de fuerza como una flecha que actúa sobre los objetos, por supuesto la flecha, en este caso, solo está presente ahí, solo existe, entre comillas, ¿cierto? Porque hay dos objetos que están interactuando, al menos dos. En este caso estoy considerando un objeto como el conjunto de libros. No estoy pensando que cada uno de los objetos es un libro, sino que veo el conjunto, el paquete completo de libros y digo, esto es un objeto. Esto es una simplificación física, para entender la situación de un modo más general. Si nos complicamos con el detalle, entonces la física también se va a complicar, y en este caso lo que queremos hacer es una descripción más bien fundamental del fenómeno. Y por otra parte está el otro objeto, que es el niño, o los brazos del niño, que interactúan con libros. La flecha aparece como un resultado de la interacción. Hay una relación entre los otros libros, y de ahí que aparezca la fuerza. Es evidente que si no están los brazos, tampoco hay flecha, y por lo tanto, tampoco los libros se mantienen en esa posición. Otra cosa es por qué caen. Tendríamos que hacer el análisis de interacción de los libros con otros objetos, por ejemplo, con el planeta Tierra. Pero no nos vamos a meter en esa interacción por ahora. Lo que me interesa es mostrar que para hacer el análisis de la situación dinámica hay que simplificarla lo más posible. Y en general, cuando miramos lo que le ocurre a un objeto sometido a la acción de algunas fuerzas, entonces apelamos a lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre, que no es otra cosa que la representación más simple posible del objeto, eliminando todos los detalles que no sean de nuestro interés. Y luego representar sobre ese objeto las fuerzas que actúan sobre su movimiento, que pueden participar o que pueden afectar su movimiento. En este caso, entonces, el diagrama de cuerpo libre de los libros, que es lo que me interesa analizar, puede ser simplemente un cuadrado, donde he eliminado, he obviado cualquier detalle acerca de la composición interna de los libros, por ejemplo, o del conjunto de cada uno de los libros, digamos. El objeto es el paquete entero. Y la flecha corresponde a la fuerza que el niño aplica sobre los libros. Y simplemente esto está mostrando en un diagrama de cuerpo libre la relación que el objeto, conjunto de libros, tiene con otro objeto, que es, en este caso, el niño. Pero solo representamos a los libros aislados. No, el niño no aparece en este esquema. Lo que nos interesa mirar es la dinámica de los libros, qué es lo que le pasa a ellos, qué es lo que está actuando, qué es lo que está interactuando con ellos. Y eso aparece representado mediante esta flecha que corresponde a la fuerza que está siendo aplicada sobre los libros. Está siendo aplicada sobre ellos porque la flecha parte en el centro de los libros y está dirigida verticalmente hacia arriba. Creo que quedan pocos minutos, ¿no? Si alguien me puede, por favor, avisar. Sí, profe, quedan casi 3 minutos y algo. 3 minutos y algo. Muchas gracias. Bueno, entonces este modelamiento nos va a servir para interpretar algunas situaciones de interacción de objetos en el mundo físico. Como les decía, hay distintos tipos de fuerza. Si bien, en un sentido general,
la fuerza es siempre una interacción entre objetos, el tipo de interacción puede cambiar. Y aquí tenemos varios ejemplos que luego los voy a identificar, pero vemos que hay ¿cierto?, entre estas dos personas que se empuja, por ejemplo, uno al otro. Claramente hay una interacción por contacto. Hay fuerza que se está aplicando. El objeto aquí, la esfera, está resbalando, está rodando por un plano inclinado. De alguna manera, la esfera está siendo soportada por el plano inclinado. Hay una fuerza de soporte. Aquí hay una fuerza de resistencia al movimiento. Acá hay una fuerza que no está, hay algo que falta en esta animación donde la persona no se puede poner de pie. Hay otra fuerza que está actuando ahí o que podría estar actuando. En el caso del barco hay una fuerza que lo está sosteniendo a flote, que lo mantiene a flote. Otro tipo de interacción por contacto. Y también una interacción por contacto transmitida, por ejemplo, a través de un cable o a través de una cuerda. También se trata de otro tipo de fuerza que por supuesto corresponde a la interacción de al menos dos objetos, mediada por el contacto a través de un objeto extenso. Para evitar la interrupción voy a hacer un alto ahora y me conecto enseguida para nombrar cada uno de estos tipos de interacción, ¿ya? Así que voy y vuelvo.